1963. Los Ángeles. Charles Whitman es un ciudadano ejemplar. Ex marine, estudiante de arquitectura, esposo cariñoso. Los vecinos lo consideran un joven amable y educado. El 1 de agosto de 1966 mata a su esposa y a su madre. Luego, sube a la torre de la Universidad de Texas con un rifle y abre fuego. En 1 hora y media mata a 14 personas. Hiere a 31. Los francotiradores de la policía lo matan en el lugar. En su bolsillo encuentran una nota. No sé qué me pasó. Después de un serio autoanálisis, llegué a la conclusión de que me convertí en víctima de muchos pensamientos inusuales e irracionales. Pide que le hagan una autopsia cerebral después de su muerte. Tal vez encuentren la causa. Y encuentran la causa. Un tumor del tamaño de una nuez presiona la amígdala, el área del cerebro que controla el miedo y la agresión. El tumor creció durante meses, transformando gradualmente al buen padre de familia en un asesino. ¿Y qué significa esto? ¿Era Whitman responsable de sus acciones? ¿O el asesino fue el tumor? Aquí tienes otro ejemplo. Seguramente te has encontrado en esta situación. Estás parado en la tienda frente al puesto de frutas y luchas contra el deseo de comprar algo dulce en lugar de una manzana. Parece que la decisión depende completamente de ti. Pero, ¿qué pasa si los científicos pueden predecir tu elección 10 segundos antes de que tú mismo la entiendas? ¿Solo mirando la actividad de las neuronas en tu cerebro? Tales experimentos ya se han realizado. Y sí, el cerebro decide antes de que tú te enteres. En 1983, el neurobiólogo Benjamin Libet conectó a las personas a un electroencefalógrafo y les pidió que presionaran un botón en cualquier momento que quisieran. Debían marcar en el reloj cuando se dieron cuenta del deseo de presionar el botón. El resultado sorprendió a todos. El cerebro de los sujetos mostró potencial de preparación 300 milisegundos antes de que pensaran que habían tomado la decisión. La intención consciente resultó ser solo una ilusión tardía. Han pasado 40 años, pero las disputas sobre esto no cesan. Algunos dicen, finalmente hemos demostrado que el libre albedrío no existe. Otros objetan, presionar un botón no es una elección real, sino solo un reflejo motor. Los experimentos se vuelven más complejos. Ahora estudian no solo botones, sino decisiones complejas. En simuladores de conducción, antes de saltar en bungee, y al elegir organizaciones benéficas. Pero el resultado sigue siendo el mismo. La actividad cerebral precede a la elección consciente. ¿Qué somos entonces? ¿Somos máquinas biológicas con decisiones automáticas o personalidades libres que eligen conscientemente? Bienvenidos al área más incómoda de la ciencia. Si alguien empieza con desventaja, en una larga distancia esto no importa. La suerte se iguala con el tiempo. Este es un punto de vista muy popular. Einstein trabajaba como empleado en una oficina de patentes por centavos y pensó en empezar a vender seguros. Publicó la teoría de la relatividad bajo su propio riesgo, sin un puesto científico. Carnegie nació en una familia pobre de tejedores y trabajaba en la fábrica 12 horas por $1 a la semana, y se convirtió en uno de los hombres más ricos del siglo XIX. Historias hermosas. A menudo vemos estas en películas y las leemos en libros, pero la verdad es que son excepcionalmente raras. Los científicos siguieron la vida de 50.000 niños desde el nacimiento hasta los 40 años. El resultado fue cruel. Si un niño nació en una familia pobre, sus posibilidades de volverse rico son del 7%. Si nació en una familia rica, 60%. Peor aún con la educación. Los niños de familias donde los padres no terminaron la escuela obtienen diploma universitario en el 11% de los casos. De las familias con educación superior, casi 6 veces más a menudo. Pero no se trata solo del dinero. El estrés de la pobreza literalmente cambia el cerebro. En niños de familias desfavorecidas, el hipocampo es 10% más pequeño. Esta es el área responsable de la memoria y el aprendizaje. Su corteza frontal, la misma que controla los impulsos, madura más lentamente. Pero aquí está la paradoja. Las mismas personas que ganaron la lotería genética y social a menudo piensan que lograron todo por sí mismas. Los ricos piensan 2 veces más a menudo que la pobreza es el resultado de la pereza. Los estudiantes exitosos están seguros de que ingresaron a la universidad gracias al esfuerzo, no a los privilegios. Los psicólogos llaman a esto error fundamental de atribución. Explicamos nuestros propios éxitos por el carácter y los fracasos por las circunstancias. Pero, ¿qué pasa si profundizamos más? ¿Qué pasa si el carácter mismo tampoco es nuestra elección? Imagina 2 niños. Ambos nacen el mismo día en la misma maternidad. El primero tiene padres tranquilos con trabajo estable. Viven en una casa moderna en un barrio rico. El segundo tiene padres alcohólicos, violencia doméstica y el agua fluye de tuberías de plomo. El primero a los 5 años lee libros, el segundo ve cómo el padre golpea a la madre. El primero a los 15 años resuelve problemas matemáticos, el segundo vende drogas para alimentar a la familia.
20 años después, el primero es médico, salvando vidas. El segundo está en prisión por distribución. La sociedad se pronuncia inequívocamente. Uno eligió el bien, el otro el mal. Pero, ¿acaso un niño de 5 años elige la familia? ¿Acaso un adolescente controla el nivel de plomo en la sangre, que reduce el IQ en 10 puntos? El neurobiólogo Robert Sapolsky pasó 30 años estudiando el comportamiento. Su conclusión es implacable. El libre albedrío no existe. Somos productos de los genes, el ambiente y la casualidad, y no tenemos control sobre ninguno de estos factores. Pero espera, si esto es verdad, entonces se derrumba todo nuestro sistema de justicia. ¿Para qué encarcelar a los criminales si no tienen culpa? ¿Para qué elogiar a los héroes si el mérito no es suyo? Y lo principal, ¿para qué hacer algo si todo está predeterminado? Honestamente diré, durante mucho tiempo no me decidí a entender esto, porque algunas preguntas simplemente me dan escalofríos. Esto es lo que escribe el mismo Sapolsky en el libro Decidido, una ciencia de la vida sin libre albedrío. Esto es lo que significa llegar a la conclusión de que el libre albedrío no existe. Yo llegué a esta conclusión hace mucho, mucho tiempo. Pero incluso yo pienso que tomarlo en serio parece una completa locura. Pasar la próxima hora en completa locura. La lección es tuya. Soy Sasha y esto es Homo Deus. Imagínate, te sientan frente a 2 botones. Te dicen que de tu elección dependen miles de vidas, pero no sabes exactamente qué estás eligiendo. Como en la serie Severance. Elige, te dicen. Formas una intención y presionas uno de los botones. ¿Por qué precisamente ese y no el otro? Nadie afirma que las moléculas de tu cuerpo de repente empujen tu mano, obligándote a hacer la elección. La pregunta es más profunda. ¿Por qué elegiste exactamente ese botón? Ya mencioné el experimento de Libet y sus seguidores. Los neurobiólogos siguen debatiendo sobre cuándo exactamente el cerebro toma la decisión. 300 milisegundos antes de darse cuenta o incluso 10 segundos antes. Pero todos esos segundos no tienen relación con la pregunta principal. ¿De dónde viene el deseo mismo? Veamos qué pasa en los segundos y minutos anteriores. ¿Qué información sensorial que llegó al cerebro te ayudó a hacer la elección? La respuesta puede ser obvia. Presioné el botón porque vi una pistola apuntada a mi cara. Pero a menudo, no todo es tan simple. Tomemos un experimento realizado en 2011. Imagina una habitación con mal olor. Las personas se sientan y llenan cuestionarios sobre su actitud hacia diferentes grupos. ¿Qué ocurre? Con el mal olor, la actitud hacia los gays se vuelve notablemente peor, tanto en conservadores como en liberales. Parecería que el mal olor empeorará la actitud hacia todos en general, pero no. La actitud hacia las lesbianas, las personas mayores y los afroamericanos no cambia. Solo hacia los hombres gays las personas se vuelven menos benevolentes. Aquí tienes otro experimento. Te sugiero que dejes el té y la comida a un lado. ¿Te advertí? Dividen a las personas en 2 grupos. El primero simplemente mantiene la mano en agua helada. Desagradable, pero tolerable. El segundo grupo sumerge la mano en un líquido que imita el vómito. Se ve repugnante y causa verdadero asco. Después de esto, a los participantes les describen diferentes violaciones de normas sociales y les piden que asignen un castigo. Parte de las historias están relacionadas con violaciones de limpieza. Por ejemplo, alguien frotó el piso del baño con el cepillo de dientes de otra persona o empujó a alguien a un basurero. Otras historias describen violaciones no relacionadas con la limpieza. Por ejemplo, alguien rayó un coche con una llave. Los resultados son reveladores. Las personas que experimentaron asco físico por el contacto con la masa de vómito asignan castigos mucho más severos por infracciones relacionadas con la limpieza. Y aquellos que mantuvieron la mano en agua fría no muestran tal severidad. El contexto cambia profundamente nuestras evaluaciones morales. La culpable es la ínsula del cerebro. En los mamíferos se activa el contacto con comida en mal estado. Esta función se formó hace unos 100 millones de años, y mucho después, hace apenas unas decenas de miles de años, las personas inventaron el concepto de moralidad. En términos evolutivos, pasó muy poco tiempo para formar una nueva área del cerebro. Por eso la evolución añadió el asco moral a las funciones de la ínsula. Las neuronas no distinguen entre olores repugnantes y comportamiento repugnante. En nuestras decisiones también influye la belleza. A las personas atractivas se las considera más honestas y competentes. Se las elige más a menudo. Se les paga más, se las castiga menos. Las investigaciones mostraron que una misma área del cerebro, la corteza orbitofrontal, se activaba tanto al evaluar la belleza como al evaluar la moralidad. Interesante también es el efecto Macbeth. Después de confesar un acto poco ético, las personas se lavan las manos más a menudo o usan desinfectante. Si mintieron oralmente, prefieren enjuague bucal. Si por escrito, producto para las manos. Las neuronas consideran que la mentira literalmente ensucia la boca o las manos.
En las decisiones también influyen las sensaciones corporales. Los jueces hambrientos aprueban menos a menudo las peticiones de libertad condicional. Si antes de evaluar violaciones repugnantes a los sujetos les daban jengibre, que calma el estómago, se volvían más indulgentes. Regresemos a nuestro experimento, donde necesitas hacer una elección y presionar un botón. Pensemos, ¿qué ocurre en los minutos y días anteriores a esto? En tu sangre circulan constantemente hormonas, por ejemplo, la testosterona. Es un mito que la testosterona provoque directamente la agresión. Pero aún así, con niveles elevados de testosterona te vuelves más seguro de ti mismo en los juegos, cooperas menos, arriesgas más y muestras menos empatía. Las expresiones neutrales de los rostros empiezan a parecer más agresivas. El nivel de testosterona depende de la hora del día, enfermedades, lesiones, peleas, sexo. La sensibilidad del cerebro en ella también varía. La cantidad de receptores en diferentes personas puede diferir en 10 veces. ¡En 10! ¿Pero por qué? Por los genes, el desarrollo intrauterino y las condiciones externas. Otra hormona, la oxitocina, es conocida por su efecto social. Fortalece el vínculo entre madre e hijo y hace que las personas sean más tranquilas. Con ellas muestras más generosidad y confianza. Pero hay un matiz. La oxitocina nos hace más bondadosos solo con los nuestros. En un experimento en Holanda, con su ayuda los sujetos sacrificaron más voluntariamente a una persona con nombre alemán o del Medio Oriente que con nombre holandés. La oxitocina aumenta la cooperación dentro del grupo, pero también la agresión hacia los extraños. Las hormonas del estrés también influyen en el comportamiento. Extraen energía de las reservas del organismo, elevan la presión y el pulso, suprimen la función reproductiva. En el cerebro excitan la amígdala y suprimen la corteza frontal, haciendo los juicios más impulsivos y la empatía más débil. Solo he dado como ejemplo 3 clases de hormonas que influyen en el comportamiento, y hay 75. Y cada una influye imperceptiblemente en tu cerebro, determinando tus acciones. Las hormonas cambian el cerebro en el transcurso de minutos y horas, pero los verdaderos cambios ocurren a lo largo de semanas y años. Esto se llama neuroplasticidad. Por cierto, aquí tienes todo un episodio sobre ella. La experiencia prolongada cambia estructuralmente tu cerebro, aumenta la excitabilidad de la sinapsis, se forman nuevas conexiones, crecen las dendritas, unas neuronas mueren y otras nacen. Las áreas del cerebro pueden aumentar o atrofiarse tanto que es visible en la tomografía. En el estrés postraumático aumenta la amígdala. Crece el número de sinapsis, disminuye el umbral de activación del miedo y la agresión. La depresión reduce el hipocampo, alterando el aprendizaje y la memoria. El deporte o un ambiente rico, por el contrario, aumentan el hipocampo. La experiencia no solo cambia el cerebro. El estrés crónico hace que las glándulas suprarrenales produzcan más glucocorticoides. En los padres jóvenes baja el nivel de testosterona, tanto más cuanto más atención dedican al niño. Incluso las bacterias intestinales influyen en el comportamiento. En el intestino hay más bacterias que células en el cuerpo y afectan el apetito, la expresión de genes en las neuronas y nuestra tendencia a la ansiedad. Puedes objetar, pero somos personas adultas y podemos controlar esto. Hacernos análisis, comer ensalada en lugar de papitas fritas, salir a correr y suscribirnos al canal para que el cerebro reciba más conocimientos nuevos. Bueno, supongamos. Pero primero, hagamos un pequeño viaje al pasado. Aquí estás de adolescente. Tu cerebro está casi formado, pero un área, la corteza frontal, seguirá madurando unos 10 años más. Es responsable de las funciones ejecutivas, la planificación, el control de impulsos y la regulación emocional. Los adolescentes tienen más sinapsis en la corteza frontal que los adultos. Gradualmente las conexiones excesivas se recortan, haciendo la corteza más compacta. La corteza frontal inmadura explica muchas travesuras adolescentes, especialmente con el trasfondo de las tormentas hormonales. Pero lo más importante es que en este periodo está ocurriendo una construcción grandiosa en la parte más compleja del cerebro. Tu experiencia adolescente juega un papel desproporcionadamente grande en la formación de la corteza frontal, y precisamente con su ayuda tomarás decisiones toda la vida restante. ¿Por qué la corteza frontal madura tan lentamente? En otros primates, su formación termina en el periodo de la pubertad, y nosotros necesitamos 10 años más. ¿Para qué? No es porque la corteza esté estructurada de manera más compleja. En ella, en general, hay poco único. El asunto es que las reglas sociales humanas son increíblemente complejas. Piensa cuánto debe asimilar un adolescente, cuándo es apropiado mentir para bien y cuándo no, cómo comportarse con diferentes personas en diferentes situaciones, qué reglas se pueden romper y cuáles nunca,
cuándo hay que contener las emociones y cuándo expresarlas. Es imposible aprender esto genéticamente. Los genes no pueden grabar toda la diversidad de normas culturales. Necesitamos aprender todo esto por experiencia propia, en el proceso de socialización. Esto es realmente sorprendente. La evolución diseñó especialmente nuestro cerebro para que la corteza frontal se formara lentamente, absorbiendo experiencia y cultura. Como si la naturaleza dijera: para esta parte del cerebro los genes deben tener influencia mínima, que la forme el ambiente y la experiencia. Trasladémonos un poco más al pasado, a tu infancia. Ocurre una construcción a gran escala de todas las áreas del cerebro. Se complejizan las redes neuronales, se desarrollan el pensamiento lógico, las capacidades cognitivas, las emociones, el control de impulsos. En este desarrollo influyen muchas cosas: el estilo parental de crianza, la socialización entre pares, la seguridad del barrio, la accesibilidad a libros y comida saludable, la cultura al final. Especialmente importante es la escala de experiencia infantil adversa. Cada punto adicional en esta escala aumenta en 35% la probabilidad de comportamiento antisocial en la edad adulta. Incluso tal casualidad como el mes de nacimiento puede influir en la vida. Y no hablo de astrología. Está demostrado que los niños que son un poco mayores que sus pares usualmente están cognitivamente más desarrollados. Reciben más atención de los maestros y esto crea una ventaja creciente. Todas estas características de la infancia forman el cerebro del adulto. Pero estas son solo tendencias, no destino. Muchas personas en la vida adulta difieren radicalmente de los pronósticos basados en su infancia. Sin embargo, no elegimos la familia en la que nacemos, y los padres y su entorno empiezan a influir en nosotros incluso antes del nacimiento. Al organismo del feto llega todo lo que circula en la sangre de la madre: hormonas, factores inmunes, moléculas de inflamación, toxinas, drogas. El exceso de glucocorticoides del estrés materno aumenta el riesgo de depresión y ansiedad en el niño. El nivel elevado de andrógenos aumenta la tendencia a la agresión, regulación emocional débil y alcoholismo. El hambre materna aumenta el riesgo de esquizofrenia infantil y enfermedades metabólicas. En fin, la experiencia prenatal es extremadamente importante. Y esta es toda una lotería. Si no elegiste el útero, entonces el conjunto de genes te es aún menos controlable. Los genes también influyen en las decisiones, además, de manera más interesante de lo que piensas. Los genes codifican proteínas, los bloques constructivos del organismo. Las proteínas forman células de diferentes tipos, crean neurotransmisores y hormonas, componen enzimas y receptores. Cada uno de aproximadamente 20.000 genes codifica una proteína única. Pero los genes no deciden nada. Decir que un gen decide cuándo sintetizar una proteína es como decir que una receta de torta decide cuándo hornearla. Los genes se encienden y apagan bajo la acción del ambiente. Sorprendentemente, los genes componen solo alrededor del 5% del ADN. El 95% restante es un sistema complejo de interruptores que regulan el trabajo de los genes. Los cambios evolutivos usualmente son más significativos cuando cambian los interruptores, no los genes mismos. Las personas difieren en variantes de genes que afectan el comportamiento. Por ejemplo, diferentes variantes de genes serotoninérgicos están relacionados con el estado de ánimo, la excitación, la impulsividad. Las variantes de genes dopaminérgicos influyen en la recompensa, motivación, dependencia, planificación y atención. Y además, las mismas variantes de genes en diferentes condiciones funcionan de manera distinta. La variante del gel que descompone la serotonina aumenta el riesgo de comportamiento antisocial, pero solo con trato cruel en la infancia. La variante del receptor dopaminérgico está relacionada con débil capacidad de retrasar la recompensa, pero solo en condiciones de pobreza. En nuestro cerebro trabajan activamente 16.000 genes. Cada gen tiene aproximadamente 250 puntos de posibles variaciones. Esto significa que en tu cerebro hay 4 millones de lugares donde tu genética puede diferir de otras personas. Esto también significa 4 millones de posibilidades para que los genes que no elegiste interactúen con la infancia que tampoco elegiste. Precisamente esta lotería crea la base de tu potencial vital o vulnerabilidad. La cultura forma nuestras intenciones más profundamente de lo que nos damos cuenta. En cualquier cultura existen maneras de hacer que las personas asimilen sus valores y los transmitan, es decir, convertirse en iguales a sus antepasados. Observa el contraste entre las culturas individualistas y colectivistas. Los estadounidenses valoran la autonomía, los logros personales y los derechos individuales. Los asiáticos orientales ponen por encima de todo la armonía, la interdependencia y el conformismo. Estas diferencias se manifiestan en los detalles más pequeños. Los estadounidenses usan más a menudo el pronombre yo,
se definen a través de su profesión, no de las relaciones. Soy abogado, no soy padre. Sus recuerdos se construyen alrededor de eventos. El verano que aprendí a nadar. Al dibujar conexiones sociales, los estadounidenses se colocan en el centro. Las personas de culturas orientales piensan de manera diferente. Sus recuerdos se concentran en las relaciones. El verano en que nos hicimos amigos. Al representar a la familia, los niños asiáticos se dibujan como una pequeña parte de la familia y no se colocan en el centro. El objetivo del estadounidense es destacar. El objetivo del asiático es no destacar. La neurobiología confirma estas diferencias. El sistema de recompensa dopaminérgico en los asiáticos se activa al ver un rostro tranquilo, en los estadounidenses al ver uno emocionado. Al mostrar una escena ambigua, los investigadores descubrieron que los asiáticos, en milisegundos, memorizan toda la imagen completa, mientras que los estadounidenses se enfocan en la figura central. Si le pides a un estadounidense que cuente cómo otros lo influenciaron, su nivel de hormonas de estrés aumenta. En los asiáticos orientales, el estrés surge cuando cuentan sobre su influencia en otros. ¿De dónde vienen tales diferencias? El individualismo estadounidense se explica por la historia de la inmigración. Este proceso seleccionó a personas dispuestas a dejar su hogar por uno nuevo. Tenían experiencia en la colonización de nuevos territorios. El colectivismo asiático oriental se relaciona con la ecología del cultivo del arroz. 10.000 años de trabajo colectivo para crear terrazas, sistemas de irrigación y cosecha conjunta. Esto lo confirmaron estudios en el norte de China, donde cultivan no arroz, sino trigo. Los habitantes de estas regiones son tan individualistas como las personas occidentales. En el experimento, los chinos de regiones arroceras, al encontrar un obstáculo de sillas en su camino en una cafetería, lo rodeaban, y las personas de regiones trigueras simplemente apartaban las sillas. La ecología influye incluso en las creencias religiosas. Los habitantes de los desiertos crean religiones monoteístas, severas como su entorno. Los habitantes de las selvas tropicales, rodeados de abundante vida, prefieren el politeísmo con múltiples deidades. Los monoteístas del desierto resultaron más exitosos como conquistadores. Por eso hoy más de la mitad de la humanidad profesa religiones creadas por pastores del Medio Oriente. Las ocupaciones también influyen en las normas culturales. Los ganaderos son especialmente vulnerables. Sus rebaños se pueden robar fácilmente, a diferencia de los campos de arroz. Esta vulnerabilidad generó la cultura del honor, con su hospitalidad exagerada hacia los extraños, códigos estrictos de comportamiento y venganza cruel por las ofensas. Incluso la rigidez de las normas culturales de una sociedad se puede predecir por su historia. Las sociedades que sufrieron cataclismos forman normas más estrictas. Sorprendentemente, un estudio de 33 países mostró: donde hace 500 años las personas vivían más densamente, las normas culturales son más estrictas hoy también. Pero, ¿cómo pueden los eventos de hace 500 años influir en las normas modernas? A través de las generaciones. La cultura determina cómo las madres tocan a los niños, qué rituales se realizan, qué mitos y canciones se transmiten, sobre venganza o perdón. Pero incluso con la fuerte influencia de la cultura, la variabilidad individual es enorme. En cada cultura nacen personalidades atípicas. Recordemos a León Tolstoy con su no violencia radical en la Rusia militarizada, Andrei Sájarov, que se opuso al sistema soviético, o Nelson Mandela, que eligió la paz en lugar de la venganza después de 27 años de prisión. La cultura establece tendencias, pero no todo el destino. Entonces, ¿qué nos hace ser quienes somos? Robert Sapolsky responde con confianza. Nos define todo lo que pasó antes. Cada momento surge de todo lo que fue antes de él. El olor en la habitación, las hormonas en la sangre, los eventos de la vida intrauterina, las ocupaciones de tus antepasados en 1500. Nada de esto elegiste ni controlaste. En este flujo continuo de influencias no hay lugar para el libre albedrío. Como observó acertadamente el jurista Piet Alces, entre naturaleza y crianza no quedó espacio que pudiera llenar la responsabilidad moral. Este flujo ininterrumpido explica por qué la mala suerte a menudo se multiplica con el tiempo. Imagina a una persona con una variante desafortunada de un gen que la hace especialmente sensible al estrés. Tal niño sufre más por las condiciones adversas en la infancia. Estas adversidades tempranas llevan a una vida en un ambiente con menores oportunidades. Cuando una rara oportunidad finalmente aparece, la vulnerabilidad aumentada impide verla y aprovecharla. Para probar la existencia del libre albedrío, se necesitaría encontrar una neurona que no sea influenciada por las 80.000 millones de neuronas circundantes, y además de ellas las hormonas, la infancia única, las características del ambiente intrauterino y una de los millones de variantes del genoma. La ciencia simplemente no puede hacer esto. ¿Por qué ocurre algún evento? Porque antes pasó algo. ¿Y eso por qué ocurrió? Por lo que antes también tuvo lugar algo. Y así hasta el infinito. Pero esto no es ningún absurdo. Así está estructurado el universo.
El absurdo, si cerramos los ojos a esta continuidad, es pensar que tenemos libre albedrío y que existe porque en algún momento el estado del mundo, o de la corteza frontal, o de la neurona, o de la molécula de serotonina, que precedió al comportamiento, surgió de la nada. El universo funciona según reglas. Todas las causas tienen consecuencias. Cada estado biológico es causado por el estado anterior. Durante décadas los científicos creyeron que si se descompone un sistema complejo en partes y se entiende cada una de ellas, se puede entender el conjunto. Si una laptop vieja deja de encender, un técnico experimentado abrirá la carcasa y revisará cada componente por separado: la memoria, el disco duro, el sistema de refrigeración, la placa madre. Al encontrar un condensador quemado, lo reemplazará y la computadora revivirá. El problema se resuelve descomponiendo el sistema complejo en componentes. Pero, ¿qué pasa si esto no es verdad? ¿Qué pasa si algunos momentos no están condicionados por los anteriores? ¿Y si la descomposición en componentes a veces simplemente es inútil? Sí, así sucede. En el siglo pasado nuestra comprensión del universo se volcó. Aparecieron las teorías de la relatividad, el caos, la emergencia y la incertidumbre cuántica. Fue una verdadera revolución en la ciencia. En los años 1960, el meteorólogo Edward Lorenz del MIT aprendía a predecir el clima. Creó un modelo computacional con 12 variables: temperatura, humedad y otros factores. Un día interrumpió el trabajo del programa para almorzar. Al regresar, decidió ahorrar tiempo y reinició el modelo no desde el principio, sino desde el momento donde se había detenido. Ingresó los valores de las 12 variables de la impresión. Lo que vio lo sorprendió. El nuevo pronóstico comenzó a diferir del anterior. Con cada iteración, las diferencias se volvían más notables. Pronto los dos gráficos se volvieron completamente diferentes. Lorenz estaba perplejo y comenzó a buscar el error. Descubrió que la computadora había redondeado uno de los valores en la impresión. 0.506127 se convirtió en 0.506. Una desviación minúscula llevó a resultados radicalmente diferentes. Así nació la teoría del caos. En 1972, Lorenz llamó a este fenómeno efecto mariposa. Es la idea de que el aleteo de una mariposa puede causar un tornado. En sistemas lineales, pequeñas desviaciones dan pequeñas consecuencias. Si tuviéramos un universo solo con la Tierra y la Luna, podríamos predecir exactamente su posición en cualquier momento del pasado o futuro. Pero agreguemos un tercer elemento, el Sol, y el sistema se vuelve no lineal. La Tierra influye en la Luna, y esto significa que la Tierra influye en cómo la Luna influye en el Sol, y esto influye en cómo el Sol influye en la Tierra. Surge el problema de los tres cuerpos, y el futuro se vuelve impredecible. ¿Quieren experimentar con el caos ahora mismo? Necesitarán una hoja de papel cuadriculado y un bolígrafo. O simplemente sigan atentamente la pantalla. Les mostraré. Cada cuadro puede estar vacío o sombreado, es decir, 0 o 1 en lenguaje binario. Llenemos aleatoriamente la primera fila. Ahora sombreemos la segunda fila. Para esto necesitamos alguna regla. Tomemos la más aburrida. Si el cuadro de arriba está sombreado, entonces el de abajo también. Si arriba está vacío, entonces abajo también está vacío. Apliquemos esta regla a la tercera fila, cuarta, quinta. Obtenemos un conjunto de tristes rayas verticales. Ok, probemos lo contrario. El resultado también es predecible. En ambos casos, todo es simple. Si conoces la primera fila, puedes predecir cualquier fila siguiente. El universo lineal clásico. Ahora compliquemos un poco la regla. El estado de cada cuadro en la segunda fila dependerá de 3 cuadros de la primera fila, el que está directamente arriba y los 2 adyacentes. El cuadro se llena solo cuando de los 3 cuadros arriba de él está sombreado exactamente uno. Tomamos nuestra primera fila y sombreamos. Obtenemos esta segunda fila. Aplicamos la misma regla y llenamos la tercera fila, cuarta, quinta y así sucesivamente. Obtenemos el siguiente dibujo. Puede parecer que esta regla es tan simple como las anteriores. En realidad, no. Un poco más y veremos algo increíble. Apliquemos nuestra regla a diferentes estados iniciales. Por ejemplo, así. Llenamos la segunda fila, tercera. Vemos cierto patrón. Aceleremos y veamos qué sale. Después de 250 filas obtenemos esta imagen. Este fractal se llama triángulo de Sierpinski. Pueden experimentar ustedes mismos con cualquier primera fila y obtener patrones sorprendentes. O pueden no obtenerlos, si toman por ejemplo esta primera fila. Y para la segunda fila no tendrán nada que llenar. El patrón se desvanece. Algunas configuraciones iniciales evolucionan en estructuras complejas e impresionantes. Otras mueren rápidamente. Otras se congelan en patrones repetitivos aburridos. La metáfora biológica aquí no es casual. Exactamente los mismos patrones los vemos en la naturaleza viva. En conchas de moluscos, en el colorido de animales,
en la estructura de plantas. Aquí un ejemplo. Izquierda, una concha real. Derecha, un patrón generado por computadora. Lo que acabamos de conocer se llama autómata celular. Tomas una fila de celdas, aplicas la regla de reproducción, obtienes la siguiente generación. Repites el proceso. Nuestra regla, sombrea la celda solo si de las 3 superiores está llena exactamente una, en el mundo científico se conoce como regla 22. En total, hay 256. La mayoría de ellas son aburridas. Unas crean patrones que se repiten infinitamente sin cambios, otras se desvanecen ya en la segunda fila, y solo unas pocas reglas generan estructuras dinámicas verdaderamente complejas. La regla 22 es una de las más famosas. En su estudio, generaciones enteras de científicos construyeron carreras. ¿Qué hace especial la regla 22? Dependiendo del estado inicial, puede generar 3 tipos de comportamiento. Primer tipo, extinción completa. El patrón desaparece rápidamente, dejando tras de sí el vacío. Segundo tipo, cristalización. El sistema se congela en un patrón regular predecible. Tercer tipo, vida real. El patrón crece, se ramifica, cambia. Las áreas estructuradas se alternan con las caóticas. Y esto es lo sorprendente. No se puede predecir a qué llegará un estado inicial específico. ¿Quieres saber cómo se verá la fila 100 o 1000? Tendrás que llenar todas las filas en orden. No se puede descomponer la regla en partes y predecir el resultado. Matemáticos destacados lo intentaron. Todos fracasaron. Más aún, incluso si el patrón parece caótico, no se puede garantizar que después de 1 millón de generaciones no se transforme de repente en una estructura simple y repetitiva. Miren este estado inicial. Se desvanece ya para la tercera fila. Y ahora hagamos un pequeño cambio en el estado inicial. Sombreemos solo un cuadro adicional de 25. Y el patrón aburrido irrumpe la vida. Los biólogos dirían, una mutación en una celda desencadenó toda una cascada de cambios. Los matemáticos lo llamarían sensibilidad a las condiciones iniciales. Y si tienen tendencia a la poesía, una mariposa en el otro extremo del mundo batió las alas y cambió todo. Los autómatas celulares fascinan con sus posibilidades. Con su ayuda se pueden modelar sistemas biológicos. Esta idea la desarrolla el conocido científico Stephen Wolfram. Más aún, se pueden complicar. Nuestra versión era unidimensional. Una línea de celdas genera nuevas líneas, pero existen versiones bidimensionales, tridimensionales y aún más exóticas. La más famosa de ellas es el juego de la vida, creado por el matemático John Conway. Aquí las celdas viven y mueren en una cuadrícula bidimensional según reglas simples. Pero de estas reglas nace un comportamiento complejo. Por ejemplo, estos son planeadores, estructuras que se mueven por el campo como seres inteligentes. Y estos son replicadores, se copian a sí mismos. De combinaciones complejas se pueden construir puertas lógicas e incluso computadoras calculadoras. Todas las propiedades permanecen iguales. No se puede predecir el estado futuro por el inicial. Hay que modelar cada paso. Diferentes configuraciones iniciales pueden converger a un mismo resultado, y el sistema permanece sensible a los cambios más pequeños. Si quieren jugar ustedes mismos al juego de la vida, enlace en la descripción. La teoría del caos volcó nuestra comprensión sobre la predecibilidad del mundo. Mostró que incluso reglas simples pueden generar complejidad inimaginable. Estos descubrimientos resultaron tan poderosos que se derramaron mucho más allá de los límites de las matemáticas y la física. Cambiaron nuestra perspectiva sobre la biología, economía, psicología. Y lo más interesante, generaron nuevas esperanzas sobre la existencia del libre albedrío. Si los sistemas pueden ser impredecibles con determinismo completo, ¿puede esconderse ahí nuestra libertad de elección? El artículo revolucionario de Lorentz de 1963 fue recibido con silencio sepulcral. Nadie prestó atención al descubrimiento que socavaba la fe en la naturaleza determinada del mundo. Pasaron años antes de que Lorentz tuviera simpatizantes. Principalmente eran físicos estudiantes de posgrado. Según la leyenda, estudiaban el caos a través del ejemplo de un grifo que goteaba, pasando considerable tiempo bajo la influencia de sustancias psicoactivas. Los teóricos líderes ignoraron cuidadosamente este descubrimiento. En parte el problema estaba en el nombre desafortunado, teoría del caos. Suena como la descripción de algún desorden nihilista. En realidad, investigaba estructuras ocultas en el aparente caos. Pero la razón principal del inicio lento era más profunda. Estudiar interacciones no lineales irresolubles de múltiples variables es pura tortura. Los científicos estaban acostumbrados a limitar el número de variables para que el objeto fuera susceptible de análisis. Esto creaba la falsa impresión de que el mundo es lineal y predecible, y la caotidad no lineal parecía una anomalía extraña que se podía ignorar. Así continuó hasta que se volvió claro. La caotidad se esconde detrás de las cosas más interesantes. La célula, el cerebro,
el ser humano y la sociedad están estructurados más como sistemas caóticos que como relojes que se pueden desmontar en piezas. Para los años 1980, la teoría del caos experimentaba un periodo de crecimiento explosivo. La primera generación de físicos psiconáuticos comenzó a ocupar cátedras en Oxford. Fundaban compañías que aplicaban la teoría del caos para extraer ganancias en el mercado de valores. Aparecieron revistas, conferencias, departamentos e institutos interdisciplinarios. Se publicaban artículos científicos sobre el papel del caos en la educación, gestión corporativa y mercados. Se estudiaba el caos en el arte y la arquitectura. Se expresaba una idea interesante. La naturaleza nos parece más bella que un edificio de oficinas de estilo moderno porque contiene exactamente la proporción correcta de caos. Incluso aparecieron artículos sobre la conexión entre la teoría del caos y la teología. Uno tenía el hermoso título «El caos como alianza del cielo y el infierno». El autor escribía: «Aquellos de nosotros que deseamos unir la cultura moderna con el pensamiento teológico no podemos permitirnos pasar por alto la teoría del caos». En resumen, la teoría del caos irrumpió en la conciencia masiva. Naturalmente, los pensadores comenzaron a afirmar: la impredecibilidad y caoticidad del comportamiento humano es precisamente el espacio donde juguetea el libre albedrío. Los creyentes en él insisten en la ausencia de predecibilidad. En las infinitas bifurcaciones de la vida elegimos entre A y B. Esto a veces conlleva consecuencias serias, y nadie puede predecir los resultados de cada una de estas elecciones. El físico Gerd Eilenberger escribe: «Las construcciones matemáticas no pueden reflejar completamente la realidad, porque las capacidades matemáticas del Homo sapiens están fundamentalmente limitadas por su base biológica. Como consecuencia de la caoticidad, el determinismo de Laplace no puede ser absoluto, y la cuestión de la existencia del azar y la libertad está abierta de nuevo». La biofísica Kelly Clancy sostiene una opinión similar. Dado que el caos se puede controlar, proporciona equilibrio entre estabilidad y búsqueda. Y dado que es impredecible, es un serio candidato para el sustrato dinámico del libre albedrío. Doane Farmer, uno de los primeros apóstoles de la teoría del caos, añade: «Filosóficamente, me sorprendió que la caoticidad sea una manera efectiva de reconciliar el libre albedrío con el determinismo. El sistema está determinado, pero no sabemos cómo se comportará». Bueno, suena convincente. ¿Cuál es entonces el problema? El problema está en un error fundamental. Determinismo y predecibilidad son cosas completamente diferentes. El determinismo permite explicar por qué algo ocurrió. La predecibilidad permite decir qué pasará después. Esta es la diferencia entre lo que sucede y lo que es cognoscible. Aquí un ejemplo simple. Toma una hoja grande de papel y copia el estado inicial de un autómata celular. Pasa un año aplicando la regla 22 a cada fila. Obtienes cierta imagen. Repite el experimento. El resultado será el mismo. Encárgaselo a un delfín entrenado. Obtendrás el mismo resultado. Bueno, con la simplicidad nos apresuramos. Pero el punto es que en la fila 103 no saldrá diferente porque el sistema está completamente determinado. Aquí otro ejemplo. Año 1922. Tomamos 5 jóvenes. Dentro de 40 años uno de ellos comenzará a robar y atacar a la gente. Pregunta: ¿quién exactamente? Imposible predecirlo. Cuando esto suceda, la explicación será simple. Él así lo decidió. Es una mala persona. Año 2025. La misma situación. 5 jóvenes. Pero ahora podemos leer su ADN. En uno encuentran un gen MAPT roto. Codifica la proteína tau importante para el cerebro. Ahora sabemos con certeza. A los 60 años tiene mayor riesgo de volverse agresivo debido a demencia. Y cuando esto sucede, ya lo explicamos de manera diferente. Tiene un gen roto. Es una persona enferma. Desde este punto de vista, el libre albedrío es biología que aún no entendemos. Y cuando la entendamos, dejará de ser libre albedrío. El caos fascina por el hecho de que reglas simples pueden crear algo complejo e impredecible. Pero hay otro problema más. Imagina una situación de la vida real. En una calle hay 3 casas una al lado de la otra. En la casa izquierda el dueño maneja negligentemente la electricidad y se inicia un incendio. En la casa derecha otro dueño también es negligente y allí también hay incendio. 2 incendios se extienden uno hacia el otro y queman la casa del medio. El dueño de la casa quemada demanda a ambos vecinos. Pero, ¿quién tiene la culpa? El vecino izquierdo dice: «Yo no. Incluso si mi casa no hubiera ardido, la casa derecha habría quemado la del medio de todos modos». El vecino derecho dice lo mismo. Hasta 1927 los tribunales reconocían tal lógica. Ningún vecino tenía responsabilidad. Luego todo cambió. El tribunal decidió que la culpa se podía dividir por la mitad. Imaginen un grupo de soldados formados en pelotón de fusilamiento para ejecutar una sentencia de muerte. Independientemente de cuán enérgicamente presione el soldado el gatillo en un arrebato de obediencia a Dios y al país, a veces lo atormenta cierto sentimiento ambivalente.
posiblemente un sentimiento de culpa por matar a una persona. Siglos de esta práctica llevaron a una manipulación cognitiva. A uno de los soldados le daban un arma cargada con balas de fogueo. Quien la recibía no lo sabía nadie, así que cada uno pensaba que estaba en sus manos. Por lo tanto, en realidad, él no era el asesino. Cuando se inventaron los aparatos para inyecciones letales, en algunos estados su diseño preveía la presencia de 2 jeringas diferentes con veneno. 2 personas presionan sus botones y un aleatorizador automático introduce el veneno de una jeringa en la vena del condenado, mientras vierte el contenido de la otra. Como están conectadas las jeringas y los botones, no se registra en ningún lugar. De esta manera, cada participante en la ejecución sabe que el verdugo pudo haber sido el otro. Dulces trucos psicológicos que diluyen la responsabilidad. Pues bien, la teoría del caos crea un truco psicológico similar. No podemos determinar exactamente la causa del comportamiento complejo. ¿Significa esto que no hay causa en absoluto? Por supuesto que no. El hecho de que no podamos averiguar cuya negligencia causó el incendio no significa que el incendio surgió por sí solo. El hecho de que no sepamos qué soldado disparó no significa que el condenado murió de vejez. Lo mismo con el comportamiento humano. El hecho de que no podamos rastrear todas las causas hasta el mismo principio no significa que no hay causas. Así también el caos obedece reglas estrictas. Cada paso sigue estrictamente del anterior. El sistema está completamente determinado. Simplemente no podemos predecir qué pasará después sin recorrer todo el camino paso a paso. Sí, libre albedrío suena mucho mejor que aún no entendemos esto. Pero la verdad es que el caos está determinado. Simplemente es impredecible. Casi todos están de acuerdo en una cosa. El libre albedrío no se puede encontrar en una neurona individual. Una neurona es simplemente un bloque biológico que no puede violar las leyes de la física. Pero ¿qué pasa si combinamos muchas neuronas? El filósofo Christian List dice: buscamos el libre albedrío en el nivel equivocado. En el nivel físico es imposible encontrarlo. Robert Kane añade: no necesitamos controlar cada neurona en modo manual. Estos científicos creen: el libre albedrío es un fenómeno emergente de orden superior. Surge cuando partes simples se unen en un todo complejo. ¿Ok? Supongamos. Pero ¿cómo exactamente lo simple se vuelve complejo? Veamos a una hormiga. Vaga sin rumbo por una rama. 10 hormigas están ocupadas en lo mismo. Un centenar interactúa entre sí con débiles indicios de patrones. Y ahora miremos 1000 hormigas. Forman una colonia con división del trabajo. Construyen puentes y balsas con sus propios cuerpos, crean nidos subterráneos protegidos del agua con corredores, organizan cámaras especializadas, una para cultivar hongos, otra para la descendencia. Esta comunidad es capaz de cambiar en respuesta a las demandas del entorno. Mientras tanto, el sistema funciona sin ningún plan ni planificador. ¿Pero qué lleva al surgimiento espontáneo de la complejidad? Para empezar, se necesita una enorme cantidad de elementos simples. Cada elemento debe realizar un número limitado de tareas. Las interacciones aleatorias deben regularse por reglas simples. Por ejemplo, lleva una piedrecita hasta que te encuentres con otra hormiga con una piedrecita. Entonces suelta la tuya. Cada una actúa como agente autónomo, conociendo solo estas reglas. De tales interacciones surgen nuevas propiedades que existen solo a nivel del sistema. Una molécula de agua no puede estar mojada. La humedad nace del conjunto de moléculas. Estas propiedades deben ser estables. Como una cascada mantiene su forma aunque ninguna molécula de agua cae 2 veces. Aquí un ejemplo con abejas. 2 abejas exploradoras buscan fuentes de alimento. Cada una encuentra la suya. Las abejas regresan a la colmena y ejecutan una danza. Cuanto mejor es la fuente, más larga es la danza. Otras abejas deambulan desordenadamente por la colmena. Al tropezar con una exploradora que danza, vuelan a verificar la fuente y luego regresan a danzar ellas mismas. Como la mejor fuente causa una danza más larga, la probabilidad de tropezar con excelentes noticias es mayor. Pronto la danza de excelentes noticias la ejecutan 2 abejas, luego 4, 8, 16. Al final, toda la colonia toma la decisión óptima. En la colmena no hay una abeja que tome decisiones. Esta es la esencia de la inteligencia de enjambre. Otro ejemplo son los mohos mucilaginosos. Son organismos primitivos, algo entre moho, hongo y ameba. Existen como si fuera para confundir a los biólogos. Bueno, bromeo, en realidad son millones de amebas unicelulares fusionadas en una célula gigante multinuclear. Se extiende por las superficies en busca de alimento. Coloquemos una gota de moho mucilaginoso en un pozo con 2 corredores. El primero lleva una migaja de avena, el segundo a 2 migas. El moho se extiende por ambos corredores y encuentra ambas fuentes. Pero después de unas horas se va del lugar con una migaja y se acumula todo donde hay 2. Si hacia una fuente llevan corredores de diferente longitud, el moho elegirá el corto. Incluso puede resolver laberintos con múltiples callejones sin salida. El científico japonés Satoshi Tero realizó un experimento asombroso. Colocó el moho mucilaginoso en una superficie que repetía la línea costera de Tokio.
Las hojuelas de avena simbolizaban las estaciones suburbanas, y el moho quedó en el punto correspondiente a la capital. El esquema creado por los hilos de moho repitió el esquema de los ferrocarriles reales. Moho mucilaginoso sin una sola neurona, contra un equipo de ingenieros. Empate, 1-1. Los mismos principios funcionan en el cerebro en desarrollo. Una neurona envía una proyección que se ramifica en dos brotes exploradores. Se dirigen hacia otras dos neuronas. Cada neurona objetivo atrae el brote secretando moléculas atractivas. Una secreta más, es decir, es como si fuera mejor. El brote llega hasta ella más rápido. Esto hace que las estructuras internas se curven en la misma dirección, reforzando la atracción. La neurona en crecimiento forma una conexión con el mejor objetivo. Así es como se crean las estructuras ramificadas. No existe una instrucción separada para cada ramificación. Para crear un árbol con 10.000 ramas se necesitan 9.999 ramificaciones. Los genes no pueden controlar cada ramificación. Simplemente no son suficientes. Se necesitan instrucciones que funcionen igual en cualquier nivel. Para el árbol la instrucción es así. Paso 1. Comienza con un tubo de cierto diámetro. Paso 2. Alárgalo hasta que sea 4 veces más largo que el diámetro. Paso 3. Bifúrcate y repite. Eso es todo. El código perfecto para el árbol más complejo cabe en unos pocos genes. Los mismos genes funcionan en neuronas, vasos sanguíneos y bronquios. Pero la autoorganización es solo parte de la historia. En la naturaleza hay otro patrón que une hormigas, neuronas y comunidades humanas. El 80% de las interacciones ocurre con el 20% de los participantes, el 80% de las quejas del 20% de los clientes, el 80% del trabajo lo hace el 20% de los empleados. Ante la falta de alimento, los animales buscan comida dentro del 20% de la distancia anterior. Esto optimiza el gasto de energía. Los delfines se comunican en proporción 80-20 dentro de la familia y entre familias. Esto estabiliza los grupos, pero permite intercambiar información. Y aquí, otro ejemplo de patrón increíble. Los científicos aprendieron a cultivar cultivos tridimensionales de neuronas. Miles de células flotan en una solución nutritiva, se encuentran unas a otras y se conectan. Después de varios meses, estas acumulaciones microscópicas se autoorganizan en estructuras cerebrales. Las neuronas de la corteza forman una corteza primitiva con capas e indicios de líquido cefalorraquídeo. Con el tiempo, los organoides comienzan a producir ondas cerebrales sincronizadas. Un puñado aleatorio de neuronas se autoorganiza espontáneamente en el esbozo de un cerebro humano. ¿Qué significa esto? Los sistemas biológicos generan complejidad y optimización que no ceden ante los logros de ingenieros y matemáticos. Estos sistemas surgen de interacciones simples entre partes simples, sin autoridad centralizada, sin planificador. Tienen propiedades que existen solo a nivel del sistema. Su comportamiento se puede predecir sin conocer los detalles de los componentes. Nuestro cerebro usa los mismos trucos que los mohos mucilaginosos y las hormigas. Y nada de magia. Todo esto es válido para nuestro mundo determinado, por muy caótico que sea. Excepto que, ¿qué pasa si el mundo mismo no está determinado en absoluto? Seguramente alguna vez has observado las motas de polvo en un rayo de sol. Por ejemplo, sentado en una habitación oscura cuando la luz se filtra por la ventana. Estas partículas diminutas en el aire no flotan tranquilamente. Se agitan y saltan como si estuvieran vivas. Este es un ejemplo de incertidumbre, justo ante tus ojos. Este fenómeno lo notó Robert Brown en 1827, y después los científicos entendieron de qué se trataba. Las partículas chocan con moléculas de aire que están en movimiento caótico. Estas colisiones dan empujones desordenados a las motas de polvo, y todo comienza a moverse de forma aleatoria e impredecible. Esta no es la impredecibilidad del autómata celular, donde cada paso está determinado. Aquí el estado de la partícula no depende del momento anterior. Laplace se revuelve en su tumba. El movimiento browniano es importante para la biología. Gracias a él, las moléculas dentro de la célula se mueven constantemente y chocan entre sí. Durante la división del óvulo fertilizado, parte de las moléculas se distribuye al azar, y detrás de esto está precisamente el movimiento browniano. Como resultado, dos células recién nacidas ya tienen diferentes capacidades para producir energía y regular genes. Con cada división, la casualidad intensifica las diferencias entre las células que al final te conforman. Con las partículas, los científicos no se detuvieron. Miraron aún más profundo, al mundo subatómico, y se horrorizaron por lo que vieron. Todo comenzó con el experimento de Thomas Young en 1801. Dirigió un haz de luz hacia una barrera con dos rendijas, detrás de la cual había una pantalla. La luz pasó a través de las rendijas como una onda. Si reemplazamos los fotones de luz por electrones, obtenemos el mismo patrón ondulatorio. Si dirigimos solo un electrón a través de las rendijas, nada cambia. La misma onda. Una sola partícula pasa por ambas rendijas simultáneamente. Es decir, se encuentra en dos lugares a la vez.
Pero las rarezas apenas comienzan. Pongamos un detector en las rendijas para registrar el paso del electrón. Ahora cada electrón pasa solo por una rendija, de forma aleatoria. El proceso de medición hace que los electrones dejen de mostrar propiedades ondulatorias. La función de onda colapsa y el electrón comienza a comportarse como una partícula clásica. Da la impresión de que el electrón siente la observación. Esto está relacionado con el principio de incertidumbre de Heisenberg. Mientras el electrón está en estado ondulatorio, no tiene una ubicación definida. Existen superposición de estados posibles. Después de la medición, se pueden determinar exactamente sus coordenadas, pero al mismo tiempo la información sobre otras características, por ejemplo el momento, se vuelve menos definida. Cualquier medición inevitablemente afecta al sistema. La siguiente rareza es el entrelazamiento cuántico. Dos partículas pueden volverse entrelazadas. Esto significa que sus estados cuánticos quedan interconectados. Si al medir un electrón tiene spin hacia arriba, el conectado con él necesariamente mostrará spin hacia abajo. Las partículas entrelazadas pueden estar a enorme distancia. El récord moderno es de 1200 kilómetros, pero en teoría no hay límite para esta distancia. Y lo más extraño es esto. Al medir una partícula, el estado de la otra se determina instantáneamente, más rápido que la velocidad de la luz. Un electrón en una nebulosa lejana puede estar entrelazado con una partícula de un pepino arrugado en el rincón más alejado de tu refrigerador. El mundo subatómico es fundamentalmente no determinista. Las partículas se encuentran en varios lugares simultáneamente. Las mediciones de partículas entrelazadas se correlacionan instantáneamente, a enormes distancias. Las partículas incluso penetran a través de objetos sólidos. Si ya en el universo hay lugar para esto, ¿acaso podemos negar con certeza el libre albedrío? Tal vez también se esconde en este extraño mundo cuántico. Cuando en la ciencia aparecieron las noticias sobre la mecánica cuántica y sus rarezas, especialistas de muchas disciplinas se fueron por todas partes. Apareció la psicología cuántica, la espiritualidad cuántica, el activismo cuántico e incluso, perdón por la expresión, la curación cuántica del cáncer. ¿Gracioso? Posiblemente, pero entre los entusiasmados con tales teorías estaba también el premio Nobel John Eccles, uno de los más grandes neurobiólogos. Propuso que la mente emite psicones que controlan dendrones en el cerebro a través del túnel cuántico. Eccles no solo rechazó el materialismo, introdujo la categoría del alma, que supuestamente liberaba el cerebro de algunas leyes de la física. Pero las ideas de la libertad cuántica de la voluntad se toparon con tres obstáculos serios. El primero, el problema de escala. Los efectos cuánticos existen a nivel de electrones. ¿Pueden influir en moléculas, neuronas y convicciones morales? Casi todos los especialistas dicen no. Los efectos cuánticos se diluyen y se anulan mutuamente en el cerebro cálido y húmedo. Algunos intentan demostrar lo contrario. Hay una teoría de que la incertidumbre de la posición del átomo de magnesio en el receptor puede crecer hasta el nivel de neuronas enteras. Heimroth y Penrose se concentraron en los microtúbulos en las neuronas, asumiendo entrelazamiento cuántico entre ellos. Pero aquí están las cifras. En una sinapsis hay alrededor de 200 receptores. Una neurona tiene 10 a 50.000 sinapsis. En el hipocampo hay 10 millones de neuronas. Estos son 20 a 100 billones de receptores. ¿Qué tan probable es que eventos cuánticos ocurran simultáneamente en suficientes receptores para un efecto real? Las sinapsis realmente pueden comportarse aleatoriamente. El premio Nobel Bernard Katz mostró que el neurotransmisor puede liberarse espontáneamente. Pero esto no es magia cuántica. La liberación espontánea tiene sus propias causas mecánicas. Es regulada por factores externos y sirve a un propósito útil. La sinapsis condicionalmente se calienta después de la inactividad, como el motor de un automóvil. El segundo problema es aún más importante. Si la incertidumbre cuántica influyera en nuestro comportamiento, este sería simplemente aleatorio. Como escribe el filósofo John Searle, la hipótesis de que algunas acciones se realizan libremente no es en absoluto igual a la hipótesis de que se realizan aleatoriamente. Sam Harris añade, si la mecánica cuántica está relacionada con el libre albedrío, entonces cada pensamiento se puede explicar con la frase «no sé qué me pasó». No podrías ni hablar. Los músculos del aparato del habla se contraerían aleatoriamente. Los partidarios del libre albedrío cuántico intentaron evitar esto. Por ejemplo, propusieron la idea del filtrado. Se generan casualidades, pero nuestro yo establece un filtro. Es decir, tú como que conscientemente eliges entre opciones aleatorias. Pero en tal modelo, las primeras ideas para salvar a un niño que se ahoga bien podrían ser: 1. Hacer una voltereta. 2. Ir a verificar la deuda en Hacienda. 3. Chillar como un delfín. El problema principal: ¿de dónde viene el filtro mismo con tus valores y criterios? Literalmente, debes bajar al nivel cuántico e intervenir en el proceso.
Cuéntenme en los comentarios si saben cómo meterse por fuerza del pensamiento en el trabajo de sus electrones. Pero hasta ahora la ciencia no conoce tales casos. Las revoluciones de la caotilidad y la incertidumbre cuántica iluminaron las limitaciones del reduccionismo. Lo más interesante en las personas no se puede simplemente desarmar en partes y explicar. Pero el antirreduccionismo aún no genera libre albedrío. No significa que las partes componentes funcionen diferente cuando son muchas, o que las cosas complejas surjan por sí solas. Entonces, ¿qué resulta? Somos la suma de todo aquello que no está sujeto a nuestro control. Biología, ambiente y su interacción. Simplemente no podemos no querer lo que queremos. Pero, ¿para qué entonces levantarse de la cama si somos máquinas con decisiones automáticas? Los científicos decidieron probar una hipótesis aterradora. ¿Qué pasaría si las personas realmente creyeran en la ausencia del libre albedrío? ¿No empezarían a hacer locuras? El experimento era simple. Los investigadores daban a las personas a leer un fragmento del libro de Francis Crick, el mismo que descubrió la estructura del ADN. En su vejez, Crick se interesó por el cerebro y escribía de manera bastante dura. No eres más que un montón de neuronas. El grupo control leía un texto neutral. Al principio los resultados parecían desalentadores. Las personas que habían tambaleado en su fe en el libre albedrío comenzaron a hacer trampa más a menudo, tomaron más dinero del fondo común y ayudaron menos a los desconocidos. Incluso se vengaban más intensamente. Literalmente, cuando les permitían medir la cantidad de salsa picante para el ofensor, duplicaban la porción. Pero luego surgieron matices. Primero, el efecto era diminuto. Nadie se convertía en maníaco. Como máximo se volvía un poquito menos decente. Segundo, leer un fragmento de Crick no es suficiente para realmente destruir la fe en el libre albedrío. Esta fe se forma durante años, desde la infancia. Y lo principal, cuando otros científicos intentaron repetir los experimentos, muchos no lograron nada. Un análisis de 145 estudios mostró, sí, las personas después de leer a Crick creen un poco menos en el libre albedrío, pero esto casi no influye en su comportamiento. Entonces, a los investigadores se les ocurrió, pero tenemos un ejemplo vivo ante nuestros ojos. Comenzaron a estudiar a los ateos. Estas personas no creen en un Dios que vigile sus actos y los castigue por sus pecados. Por lógica, precisamente ellos deberían comportarse horriblemente, sin temer las consecuencias después de la vida. Pero no fue así. Cuando los científicos observaron las acciones reales, los ateos no se diferenciaban en nada de los creyentes. Igual de honestamente donaban sangre, dejaban propinas y ayudaban a otros. Pero había una sutileza. Las personas creyentes ayudaban principalmente a los suyos, es decir, a correligionarios, personas de su círculo. Los ateos resultaron ser más justos con los extraños. Y luego los científicos miraron países enteros. Los países escandinavos son los menos religiosos del mundo. ¿Y qué? Ahí están los índices más bajos de criminalidad, la asistencia social más desarrollada, y las personas viven más tiempo y más felices. Finalmente salió el estudio clave. Los científicos encontraron personas que desde hace mucho y profundamente no creen en el libre albedrío, y las compararon con firmes partidarios del libre albedrío, y no vieron ninguna diferencia en el comportamiento moral. El secreto resultó estar en una curva en forma de U. A la izquierda, escépticos convencidos del libre albedrío. A la derecha, partidarios convencidos. Y en el medio, los vacilantes. Precisamente estas personas del medio son las que se descontrolan en los experimentos. Lo mismo pasa con la religión. Los profundamente creyentes y los ateos convencidos se parecen más entre sí que a los indiferentes del medio. Cuando durante el Holocausto las personas arriesgaron sus vidas salvando judíos, entre ellas había muchos tanto profundamente religiosos como ateos convencidos. La conclusión es sorprendentemente alentadora. El cielo no se derrumbará si las personas dejan de creer en el libre albedrío. Lo importante no es qué piensas exactamente sobre la naturaleza de la elección, sino qué lugar ocupan los valores morales en tu vida. Pero aquí está la paradoja. Si el libre albedrío no existe, ¿cómo puede cambiar algo en absoluto? ¿Cómo puedes ver este vídeo y empezar a pensar diferente? ¿Acaso no está todo predeterminado de antemano? La respuesta se encontró en las profundidades marinas, en una criatura llamada Aplysia. Esta babosa de medio metro se convirtió en estrella de la neurobiología gracias a su simplicidad. La Aplysia tiene branquias, un órgano vital. Toca el área alrededor de las branquias y las retrae inmediatamente hacia adentro. El esquema es simple. La neurona sensorial siente el toque. La neurona motora retrae las branquias. Pero aquí está lo notable. La Aplysia aprende. Si le das una descarga eléctrica en la cola, la próxima vez que toques las branquias permanecerán retraídas el doble de tiempo. 4 descargas, 3 veces más tiempo. Una serie de descargas intensas, 10 veces más tiempo. Y este efecto se mantiene durante semanas.
Una lástima, por supuesto, por este pobre animal. Eric Kandel, que recibió el premio Nobel por este descubrimiento, mostró el mecanismo en detalle. Después de una descarga, la neurona libera más neurotransmisores. Después de 4 se activa un gen que protege este neurotransmisor de la destrucción. Después de una serie de descargas se activa todo un equipo de genes y se construye una sinapsis adicional. Este es un sistema completamente mecánico. Nadie atribuye el libre albedrío a la aplisia cuando decide esconder las branquias más tiempo. Sin embargo, se adapta, aprende y cambia. Los mamíferos tienen mecanismos similares. Si soplas en el ojo de un conejo, su párpado se cerrará, un reflejo simple. Pero si añades un sonido un segundo antes del chorro de aire y repites esto muchas veces, el conejo aprenderá a cerrar el ojo solo con el sonido, el condicionamiento clásico de Pavlov. El circuito neuronal es similar al de la aplisia, solo que más complejo. Hay una neurona que se activa solo cuando el sonido y el chorro de aire llegan simultáneamente. Gradualmente fortalece la conexión entre el sonido y el parpadeo. Sorprendentemente, dentro de estas neuronas trabajan las mismas moléculas que en la aplisia. Son mecanismos antiguos que se conservaron durante medio billón de años de evolución. Y ahora, algo escalofriante. Los científicos tomaban una cría de rata y a veces la separaban de la madre. Cuando creció, tenía alterado incluso el reflejo simple del parpadeo. El trauma infantil cambió epigenéticamente su cerebro, haciendo las neuronas hipersensibles al estrés de por vida. Ahora imagina un caso más complejo. Si le das una descarga eléctrica a una rata, se activa la amígdala. Esta es una estructura antigua responsable del miedo. Si añades un sonido antes de la descarga, el sonido mismo causará terror. Y ahora reemplacemos la rata por un estadounidense, y el sonido por las palabras de Trump. México no nos envía a su mejor gente. Traen drogas, crimen, son violadores. Estímulo condicionado, mexicanos. Incondicionado, violadores. ¿Qué tan rápido se forma la asociación automática? Depende de múltiples factores. Si el sujeto está cansado, hambriento, borracho o asustado, ¿qué pasa con sus hormonas, traumas infantiles y genes? Pero el mecanismo es el mismo. Todas las mismas moléculas ancestrales forman nuevas conexiones neuronales. Solo que ahora se trata de prejuicios y política. Los estímulos visuales funcionan igual. Imagina que conduces y ves una calcomanía, haz el bien en el parachoques de adelante. De repente alguien quiere cambiarse de carril frente a ti. Piensas, ¿qué diablos? Ya perdí 1 hora en el tráfico. Pero la calcomanía que pasó fugazmente aún está activa en tu memoria a corto plazo. De repente frenas y dejas pasar el carro. ¿Qué pasó? 2 circuitos neuronales tiraban en direcciones opuestas. Hazlo contra ¿qué diablos? La calcomanía ligeramente inclinó la balanza hacia el altruismo. Estos circuitos consisten en redes neuronales. Los eventos extremos cambian la fuerza de las conexiones entre neuronas. Otro dictador llega al poder, la red se debilita. Ayudas a un desconocido, la red se fortalece. Los cambios ocurren a través de los mismos mecanismos moleculares que en la aplisia. No decidimos cambiar. Las circunstancias nos cambian. Pero aún podemos volvernos mejores, incluso solo viendo algo esperanzador. Hay personas a quienes les va increíblemente bien. Bruce Stephan sobrevivió al colapso del puente en San Francisco y en el atentado del 11 de septiembre. Tsumomu Yamaguchi sobrevivió a los bombardeos atómicos tanto en Hiroshima como en Nagasaki y después vivió 65 años más. Y están los que no tienen suerte. Pete Best dejó los Beatles unas semanas antes de su primer éxito. Ron Wayne dejó a Apple unas semanas después de su fundación. La ciencia moderna está segura. A la pregunta ¿por qué así? Solo hay una respuesta. Esto pasó por lo que pasó antes. Vivimos en un universo vacío e indiferente donde los átomos se combinan aleatoriamente en algo que llamamos yo. Muchos filósofos no lo soportan. Proclaman la fe en el mundo material, pero encuentran en él un lugar para el libre albedrío. Como decía la esposa del obispo anglicano en 1860, los humanos descendieron de los monos. Esperemos que no sea así, pero si es verdad, oremos para que nadie se entere. Tal vez ella tiene razón. Tal vez la verdad realmente puede ser peligrosa. Si un paciente con quemaduras del 90% del cuerpo pregunta si sus seres queridos están vivos, los médicos dudan si decir la terrible verdad. Tal vez lo único que permitió a la humanidad sobrevivir fue la capacidad de autoengañarse. Pero si renunciamos a la creencia en el libre albedrío, ¿qué exactamente perderemos? Los críticos advierten, las personas se descontrolarán. Sin responsabilidad se derrumbará la moral. Pero las investigaciones no lo confirman. Las personas educadas, al enterarse de la ausencia de libre albedrío, no empiezan a cometer horrores. Pero hay otro problema. Si no hay libre albedrío, entonces no mereces elogios por tus logros. Esto duele más que pensar que el criminal no merece castigo. Pero el problema principal es el vacío existencial. Si no somos capaces de influir en el significado y propósito, ¿para qué vivir? Sapolsky cuenta en su libro cómo conoció a un activista que defiende los derechos de las personas con obesidad. El descubrimiento clave de su vida fue la hormona leptina. Precisamente ella demostró que la obesidad es una enfermedad biológica, no falta de autodisciplina.
Una señal débil de leptina sobre saciedad lleva a la obesidad infantil. Es una mutación genética. En la masa corporal influyen también cientos de genes. El ambiente también juega un papel. ¿Qué comió la madre embarazada? Si fumó, ¿qué bacterias transmitió? Diferentes variantes de genes interactúan de manera diferente con diferentes ambientes. Estos genes controlan todo, desde la voracidad del recién nacido hasta el riesgo de diabetes. Algunos determinan datos biológicos, otros influyen en la fuerza de voluntad, autodisciplina y capacidad de resistir tentaciones. Ambas partes son la misma biología. Pero los prejuicios contra personas con sobrepeso en la sociedad solo se intensifican. Incluso las mismas personas obesas a menudo asocian la obesidad con pereza. Se culpa a las personas por biología que no controlan. Y hay muchos ejemplos así. Personas con trastorno bipolar cuentan: me culpaba sin entender por qué no podía concentrarme. Personas con déficit de atención a menudo deciden que simplemente son perezosas. Los autistas se llaman malvados y raros. Desde el punto de vista biológico, esto es lo mismo que ser responsable por tu estatura, pero incluso esto ocurre. Los padres gritan que soy bajo porque me muevo poco. Sherman James describió un concepto llamado John Henrismo, la creencia de que puedes superar cualquier dificultad aplicando suficiente esfuerzo. Supuestamente no es tu culpa si naces en pobreza, pero sí lo es si mueres en ella. Pero la dura verdad es que eventos de hace un segundo y 1 millón de años determinan en gran medida dónde pasarás tu vida. La neurobiología tiene una sola conclusión moral: no tienes más derecho a la felicidad que cualquier otro. Nadie merece el bienestar menos que tú. Necesitamos reconocer que odiar a alguien por cualquier cosa es absurdo y tan sin sentido como odiar al cielo por el mal tiempo, a la tierra por los terremotos, a un virus por ser tan bueno penetrando células pulmonares. La ciencia también nos llevó aquí. Nuestros descendientes lejanos se sorprenderán de lo poco que sabíamos. Los estudiantes de historia en exámenes finales recordarán dolorosamente en qué siglo las personas comenzaron a penetrar los secretos de la epigenética. ¿En el siglo XIX, XX o finalmente en el XXI? Nos considerarán tan ignorantes como nosotros consideramos a los campesinos que pensaban que las crisis epilépticas eran travesuras del diablo. Esto es prácticamente inevitable. Pero no hay necesidad de comportarse de tal manera que nos consideren también despiadados.